Bienvenidos a este encuentro con los Salmos. Es una alegría compartir con ustedes estos tips como introducción al Salterio. Y podemos decir que el Salterio, nombre que recibe el libro de los Salmos, es el libro del pueblo de Dios que usó para orar, tanto en el culto público como en su forma privada. Podemos decir también que fue el manual con el que el mismo Jesús aprendió a orar. Por ejemplo, recordamos esa frase del Salmo 22 que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en el momento de su entrega en la cruz? El libro de los Salmos, o Salterio, es una colección de 150 poemas compuestos en diferentes épocas y reunidos posteriormente hacia el siglo segundo antes de Cristo. Existen otros salmos que están recorriendo la Biblia antes y después del Salterio. Con esto quiero decir que la oración recorre toda la Biblia, una vez que ella está presente en toda la vida del pueblo. Y una lista de salmos fuera del libro alcanza otra cantidad de oraciones significativas, comenzando por la bendición de Isaac en el libro del Génesis, desde el comienzo, cuando dice en el capítulo 27, cuando él se acercó para besarlo, Isaac percibió la fragancia de su ropa. Entonces lo bendijo diciendo, sí, la fragancia de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Así encontramos esta poesía en el libro del Génesis, que como decíamos es esta oración de bendición de Isaac a Jacob. Y luego, al final de la Biblia, encontramos en el libro del Apocalipsis este pedido del espíritu y la esposa, que también podemos decir que es un salmo fuera del libro de los salmos. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que escucha debe decir ven, que venga el que tiene sed, y el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida. Está en Apocalipsis capítulo 22. Entonces vemos cómo desde el principio hasta el final de la Biblia encontramos estos salmos fuera del libro de los salmos. Y decíamos que los salmos son oraciones cantadas de diversas épocas y autores que se fueron agrupando en colecciones hasta alcanzar su disposición final. Es un libro único en la Biblia por tratarse de una colección de literatura, de oración, petición y meditación. Si los materiales narrativos de la escritura hacen referencia a lo que Dios hizo y la literatura profética nos presenta lo que Dios ha dicho, podemos decir que los salmos recogen la respuesta del pueblo a los dichos y a los hechos de Dios. Por ejemplo, una persona angustiada, llorando en la cama, cierta noche hizo una súplica vehemente a Dios, diciendo, ten piedad de mí porque me faltan las fuerzas, sáname porque mis huesos se estremecen. Mi alma está atormentada. Lo encontramos en el Salmo 6. Otra persona, contemplando una noche estrellada, compone un himno de alabanza. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Esto lo encontramos en el Salmo 8. Alguien observó la tierra seca, sedienta de agua, y manifestó su ardiente deseo de divinidad, expresando, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente, mi alma tiene sed de ti,
Por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Esto lo encontramos en el Salmo 63. Otro observó un centinela nocturno, esperando ansiosamente la aurora, y desbordó su esperanza en la gracia divina, diciendo: Mi alma espera al Señor más que el centinela la aurora. Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Esto está en el Salmo 130. Otra persona, al ver una criatura, después de mamar, durmiendo y tomada del cuello de su madre, se siente acogido, recibido en los brazos de Dios, y va a decir: como un niño tranquilo en brazos de su madre, así está mi alma dentro de mí. Espere Israel en el Señor desde ahora y para siempre. Eso lo encontramos en el Salmo 131. Y al ver el óleo de la unción sacerdotal y el rocío de las montañas, una persona evocó las bendiciones sobre la familia, diciendo: es como el óleo perfumado sobre la cabeza que desciende por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Allí el Señor da su bendición, la vida para siempre. Esto lo encontramos en el Salmo 133. Y al recordar los hechos de la historia, otra persona entona más alabanzas, diciendo: el Señor hirió a los primogénitos de Egipto, tanto a los hombres como a los animales. Realizó señales y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y todos sus ministros. Derrotó a muchas naciones y mató a reyes poderosos: a Sihón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio sus territorios en herencia a su pueblo Israel. Tu nombre, Señor, permanece para siempre, y tu recuerdo por todas las generaciones, porque el Señor defiende a su pueblo y se compadece de sus servidores. Bendito sea el Señor desde Sión, el que habita en Jerusalén. Aleluya. Esto lo encontramos en el Salmo 135. Así vemos que los ejemplos se repiten en cada salmo y cada uno puede hacer la lectura y observar qué experiencia de vida originó este salmo. Eso sucede con los salmos que nacieron de lo profundo de la vida, con estos distintos sentimientos que vamos viendo en las personas que expresan una súplica, una alabanza, una bendición. Y al igual que los demás libros de la Biblia, los salmos en especial no caen del cielo, sino que más bien van brotando de los sufrimientos y las emociones de las personas. No eran originalmente oraciones o cánticos para el templo ni para la sinagoga, sino que más bien eran para expresar la fe del pueblo judío en su vida concreta. Y aquí teníamos en la pantalla un salterio, que es el instrumento que se utiliza para interpretar los salmos, para cantarlos. Y ahora vamos a ver esta otra diapositiva que nos relata que hay que ambientar históricamente el salmo. Vamos a ir viendo algunas condiciones necesarias para poder adentrarnos en cada salmo, para poder interpretarlos, rezarlos y hacer una lectura orante con ellos. Entonces decíamos, es importante ambientar históricamente el salmo, porque la mayoría de los salmos suele tener un pequeño título inicial que a veces simplemente menciona a su autor. Por ejemplo, puede decir de David, de Asaf, de los hijos de Coré. Y a veces hace anotaciones musicales. Según la melodía que tenga, va a decir la sierva de la aurora en el Salmos 22,
o cántico de amor en el Salmo 45. O ambienta históricamente el Salmo cuando dice: cuando el profeta Natán visitó a David después de haberse unido a Betsabé. Eso lo encontramos en el Salmo 51. Estos títulos fueron añadidos posteriormente, pero en ocasiones son útiles a la hora de comprender cómo y cuándo oraban los judíos con cada salmo. Entonces, para acercarnos a los salmos, es importante ir leyendo estos títulos que en letra más pequeña vamos a ir encontrando en ellos. Otra de las condiciones necesarias es percibir las leyes de la poesía hebrea, ¿no? Que tiene sus leyes características. En esta poesía hebrea no se riman las palabras como hacemos en nuestras poesías en español, sino que se van a unir el pensamiento. Lo va a tomar por señal, que es como una rima mucho más fuerte. A este pensamiento, se lo llama paralelismo, porque una idea se va a colocar después de la otra de forma paralela. Con esto quiero decir que una frase va a exponer una idea y la frase siguiente va a repetir la misma idea, pero con palabras distintas. Si alguien que lee, por ejemplo, no entendió bien la primera frase, la segunda le va a traer más claridad. Y eso es lo propio para rezar, ya que la persona es conducida con más lentitud y puede profundizar las ideas en un proceso de interiorizar lo que está diciendo esta palabra. Como por ejemplo, en el Salmo 42 está este paralelismo que dice: como la cierva sedienta busca corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, Dios mío. Esto es un paralelismo comparativo. Está comparando la sed de la sierva con esa sed que tiene cada persona por encontrarse con Dios. Y así vemos cómo estas leyes de la poesía hebrea me ayudan a descubrir el Salmo. También podemos decir que comparar es como decir más, es explicar un poco más o ampliar el contenido. Para efecto de comunicación, la literatura se sirve mucho de la comparación, especialmente el lenguaje poético. Así, la comparación va a usar un elemento conocido y le atribuye un sentido diferente para expresar otra idea. El resultado es el lenguaje metafórico, que a través de distintas imágenes posee más fuerza de expresión y va a clarificar el sentido que se quiere transmitir. Existe la comparación para igualar, donde una frase menos conocida se esclarece a partir de una más conocida, como la que decíamos recién. Como la cierva sedienta busca corrientes de agua, es una expresión de una cierva corriendo por las praderas y buscando agua, es como una imagen clara. Lo compara con otra que no es tan conocida, que es que el alma que suspira busca a Dios también con sed. Otro tipo es la comparación para diferenciar o evaluar, en que se establece una tabla de valores para un juicio entre dos frases. Por ejemplo, vale más lo poco del justo que las grandes riquezas de los impíos. Eso lo encontramos en el Salmo 37. Así vamos viendo que las metáforas que predominan en los salmos, muchas son extraídas de la naturaleza, porque los judíos eran predominantemente agricultores y pastores. Por eso, para expresar la grandeza de Dios, van a afirmar que los cielos cantan, que el firmamento proclama su gloria, por ejemplo en el Salmo 19, y que la tormenta transmite su voz en el Salmo 29, y que el amor de Dios es simbolizado por el firmamento,
en el Salmo 36, y también que su eternidad y su justicia está representado por las montañas en el Salmo 36 o también en el Salmo 90. Su bondad se representa mediante el rocío, su protección por las alas del pájaro, como va a decir el Salmo 17. Protégeme como a las pupilas de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Y así vemos cómo vamos encontrando estas comparaciones que decíamos es para descubrir más contenido. Y también podemos decir que el paralelismo es para profundizar el pensamiento. Esa idea que tenemos la profundizamos con otra imagen que decíamos a veces es menos conocida. El paralelismo se constituye básicamente en la repetición de un pensamiento con palabras distintas, que va a reforzar la idea que está expresando. Es un recurso literario frecuente en los salmos y hay diversos tipos de paralelismo, como podemos ver en el Salmo 1 y también podemos encontrar en muchos otros salmos. Pero vamos a poner este ejemplo del Salmo 1 con un paralelismo sinónimo. Una frase va a repetir el sentido de la otra, pero con diferentes palabras. Diría: por esto los impíos no quedarán en pie en el juicio, ni los pecadores en el consejo de los justos. Vemos que es la misma idea que la va repitiendo con otras palabras. O por ejemplo, porque el Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparada su herencia. Ahí lo encontramos en el Salmo 94. También vemos cómo repite la idea. El Señor no abandona, el Señor no deja desamparada su herencia. También está el paralelismo antitético. Una frase afirma lo contrario de la otra. Por ejemplo, en el Salmo 1 dice: da fruto en el tiempo debido y sus hojas nunca marchitan, ¿no? Ahí está oponiendo ideas. O también en el Salmo 34, los ricos pasan necesidad y hambre, pero ningún bien falta a los que buscan al Señor. Esos serían los ejemplos de paralelismo antitético que van contraponiendo imágenes distintas. Y también está el paralelismo sintético, que es cuando una frase del salmo resume o completa el sentido de la otra. Por ejemplo, lo encontramos también en el Salmo 1, cuando dice: su gozo está en la ley del Señor y medita su ley día y noche. Ahí vemos cómo completa esa idea de la alegría de la ley del Señor y que la medita siempre, o sea, de día y de noche. También en el Salmo 94, levántate, juez de la tierra, devuelve su merecido a los soberbios. Ahí también avanza un poquito más, completando la idea en el Salmo 94. Bueno, en este proceso que vamos haciendo con los salmos, vamos a avanzar un poquito más y decir que es importante cuando nos acercamos a un salmo en identificar el género que éste tiene. Y el género, que decimos habitualmente el género literario, es el conjunto de piezas literarias que tienen características comunes. Y esa clasificación de los géneros se va a basar en estos tres criterios que fui poniendo el título allí: la forma, es decir, el modo de escribir de acuerdo con los recursos que utiliza, sea en vocabulario, sean expresiones, metáforas o también en imágenes, el estilo, la organización que resulta en una estructura del texto. El otro punto importante es el contexto vital, es decir, la situación concreta, social e histórica reflexionada en el texto, que es conocida como contexto vital
o la expresión en alemán que se dice Sitz im Leben. Y también otro punto importante dentro del género es el contenido, es decir, pensamientos y sentimientos conforme al tema o argumento que se va desenvolviendo, formando una unidad de sentido. En el caso de los salmos va a ser analizado el contenido teológico que va a desarrollar cada género. Y la combinación de estos tres elementos que acabamos de nombrar constituye un género literario porque va a mostrar la manera de escribir de una persona. Naturalmente, quien habla o escribe lo va a hacer de acuerdo con un estilo personal, que puede ser espontáneo, pero también puede ser intencionalmente construido. El análisis de los géneros literarios o formas literarias va a tratar de identificar ese estilo que está detrás de los textos. Ahora los vamos a ir nombrando a estos distintos géneros. El género más numeroso, y a lo mejor se recuerdan de algunos, es el de los himnos, es decir, alabanzas a Dios que actúa en la creación y en la historia. Estos himnos constituyen un género universalmente conocido y son cánticos de alabanza o de glorificación. Se dirigen a la divinidad, en el caso de Israel, se alaba a Dios por la actuación en la historia o en la vida del pueblo. Se alaba también a Dios como Rey o como la ciudad santa, como habitación divina. Y entre los himnos se distinguen tres géneros literarios semejantes en la estructura y el estilo, pero diferentes en el núcleo o motivo de alabanza. Aquí lo fui poniendo estos tres tipos de himnos, que sería uno, himnos de alabanza, dos, salmos de la realeza del Señor, y tres, los cánticos de Sión. Vamos a ir deteniéndonos un poquito para entenderlos, porque cada vez que nos acerquemos a un salmo es importante darnos cuenta si es un himno, si es una súplica, si es una acción de gracias. Y entonces con esto de reconocer eh, cuál es el género literario de cada salmo, voy a poder hacer mi oración con este salmo, identificándome con él y poniéndole también palabras propias. Decíamos que uno eran los himnos de alabanza, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 19 es sapiencial o el Salmo 105 narra la historia en forma de himno. Y estos salmos, himnos de alabanza, clasificados con este nombre, tienen una estructura media, que sería con una introducción, un núcleo después de esa introducción y una conclusión, o sea, se le reconocen estas partes. Estos salmos suponen como contexto vital una concentración del pueblo en un lugar público, generalmente el templo, sobre todo en momentos festivos. Y como contenido, los himnos unen la fe y la esperanza de Israel, como reconocimiento de la presencia de Dios en la vida y en la historia. Así, entonces, se alaba a Dios porque Él es Dios y se hace presente en la historia y en la vida de las personas y de la comunidad. Así, los motivos de alabanza pueden ser de lo más diversos, como por ejemplo la belleza de una noche estrellada, como el Salmo 8, o un día caluroso, el Salmo 19, o el universo organizado en armonía, el Salmo 104, o también la liberación de Israel de Egipto, el Salmo 114. También decimos que están los salmos de la realeza del Señor. Y aquí teniendo básicamente la misma estructura de los que dijimos recién, los himnos de alabanza, los salmos de la realeza del Señor se distinguen y los vamos a reconocer por incluir la aclamación El Señor es Rey. De entre las distintas hipótesis para ese contexto vital de los salmos, se destaca esa vinculación
a la realeza política de los imperios vecinos, sin descartar una crítica a los poderes absolutos de los dominadores. En perspectiva teológica tenemos ahí la crítica a estos grandes poderes políticos vigentes y la propuesta alternativa de un único Dios soberano, donde los pueblos vivan el derecho, la justicia, y hay referencias a la soberanía divina, donde aparecen en otros contextos bíblicos, sea en el Salterio, sea más allá del mismo. Así, la afirmación básica en todos ellos es que el Señor es Rey. Por eso estos salmos tienen en general un carácter escatológico, es decir, pueden referirse a Dios como Rey eterno y universal, a cuyo reinado todo el universo se va a unir. Y entre las cualidades del Rey Yahvé se destaca su poder de juicio. Podemos destacar entre ellos el Salmo 32, que es un salmo real. Decíamos que otros himnos son también los cánticos de Sión. Estos cánticos igualmente siguen la estructura básica de los otros himnos, con la diferencia que no poseen introducción y que el motivo central es el objeto de alabanza a Sión, Jerusalén, ¿no? La ciudad de Dios. Y el contexto vital era probablemente las conmemoraciones de la ciudad, tales como las fiestas de las tiendas, la conquista de la ciudad o la construcción del templo. Se destaca en el Salmo 46 y 48, también el 76, que van a evocar la liberación de Sión de las manos de Sennacherib. Y en relación al contenido, tenemos aquí una teología de la ciudad, que va proyectando la capital como el lugar ideal para la convivencia humana porque era habitado por la divinidad, es decir, allí está Dios, ¿no? Que permanece como símbolo de la ciudad ideal. Y con este imaginario proyecta como la propia morada celeste. Siendo la capital espiritual de toda la humanidad, tiene como lugar privilegiado el templo, y recordemos las peregrinaciones al templo que se hacían, ¿no? En la ciudad de Jerusalén. Otro género muy común es el de las súplicas. También están los salmos didácticos, cuya finalidad es justamente, como lo dice la palabra, enseñar y transmitir la fe. Bueno, para ir concluyendo un poco esta presentación, el intento de clasificar esta colección de salmos tiene como objetivo ayudar a comprenderlos mejor en su conjunto y en la particularidad de cada uno, es decir, qué características propias tiene cada salmo. Es imposible establecer con precisión esas diferentes categorías literarias de los salmos. Por eso, y porque los salmos nacen de la vida, van a estar organizados de acuerdo con la espontaneidad de la propia vida y de cada uno, ¿no? Porque podemos preguntarnos, ¿quién consigue clasificar los acontecimientos vividos en el día a día? Es prácticamente imposible. Los salmos son la forma que Israel encontró para expresar su fe. Entonces permanecen como fuente inagotable para judíos, cristianos y cualquier persona de distinta religión. Los poemas bíblicos son en verdad comunes a otros pueblos y culturas. Personas y naciones diferentes también compusieron sus salmos para alimentar su caminata histórica, su recorrido. Y así los salmos alimentan vidas, iluminan nacimientos, cubren las muertes porque expresan la manera de transformar la vida en plegaria. Y aquí vamos a detenernos un poquito en cuál es la llave para los salmos, ¿no? Una llave que podemos descubrir al leer los salmos.
y es rezar como Jesús rezó. La costumbre de rezar de Jesús era contagiante y provocaba en los demás un deseo de aprender a rezar, ¿no? Cierto día, así lo dice el Evangelio de Lucas, Jesús estaba rezando, era durante la subida a Jerusalén, donde sería apresado y muerto. Los apóstoles llegan a él y le piden que les enseñara a rezar. La respuesta de Jesús a los discípulos fue el Padre Nuestro, ¿no? Esta oración que nosotros hacemos cotidianamente. Y esta recitación de los salmos tiene una dimensión creativa. Su rezo era el momento no solo de recitar con devoción las oraciones que otros habían hecho, sino también momento para que cada uno y cada persona pudiera vivir su propia unión con Dios. En aquel tiempo, el ideal era que cada persona aprenda a rezar los salmos de tal manera que ellos vayan despertando la creatividad para formular sus propios salmos. Jesús aprendió la lección de los salmos. Como buen judío, llegó a hacer su propio salmo, que lo enseñó a sus discípulos, que luego nos lo transmitieron a nosotros y que decíamos que es el Padre Nuestro. Y para los judíos era importante rezar como David rezó. Para nosotros cristianos, lo importante es rezar como Jesús rezó, para poder así cultivar en nosotros esos mismos sentimientos que animaron a Jesús durante toda su vida, los sentimientos que nos invita a tener los sentimientos de Jesús, como dice la carta a los Filipenses. Y la escuela de oración de Jesús era la vida en casa, ¿no? Pero también lo era su vida de intimidad con Dios, su Padre. Ese era el corazón, la respiración de la vida de Jesús, donde nadie penetra, ¿no? Esa relación con el Padre. Y el texto de los Salmos es como una lámpara, ¿no? El estudio del texto para limpiar la lámpara, tira el polvo que hay en ella, opacando el brillo, y la experiencia de Dios y de la vida vivida y compartida en comunidad va a generar esa fuerza que enciende la lámpara del salmo para el lado interno, ¿no? Donde, en el interior, donde va a producir ese resplandor. Entonces decimos, ¿cómo orar los salmos? ¿No? Jesús en su última aparición va a decir a sus discípulos, esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpla todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y así los salmos hablan de Jesús. Tomando pie de esta convicción, decía San Agustín, cuando oímos un salmo escrito antes de venir Jesús, en nuestra carne, todo nuestro interés se centra en ver allí a Cristo, en entender allí a Cristo. Y decía San Agustín, diríjanse conmigo a investigar este salmo y busquemos en él a Cristo. Sin duda se mostrará a los que lo buscan. Él, que se manifestó a los que no lo buscaban, no abandonará a los que lo desean. Él que redimió a los que no se preocupaban de él. Así decía San Agustín. Y esta forma de leer el Salmo en boca de Cristo fue muy del gusto de los santos padres que vivieron en los primeros siglos del cristianismo. Y así entonces, siguiendo este sabio consejo de San Agustín, podemos ponernos en actitud orante con estos 3 pasos delante de cada salmo cuando nos ponemos a rezar. Primero el salmo rezado por el orante, ¿no? Ponernos en sus sentimientos. ¿Qué le pasaba al orante? ¿Por qué suplicaba a Dios? ¿Cómo se sentía? En un segundo paso, el salmo rezado por Cristo. Haremos como propone San Agustín, leer el salmo en boca de Cristo, ¿no? ¿Cómo puedo rezar este salmo, Jesús? ¿Cómo lo haría? ¿Qué nos dice el salmo de él? Quizás nos habla de sus sufrimientos en la pasión o de su victoria en la resurrección. Quizás nos enternece pensar que él hizo suyas
nuestras aflicciones y pobrezas. Entonces ahí podés redescubrir a Jesús hermano que ora tus mismas oraciones. Y el salmo, en un tercer paso, lo podemos hacer rezado personalmente, rezado por vos. Es decir, oraremos cada salmo en primera persona, tratando de hacer nuestros los versos y aplicar sus frases a nuestra vida. Podemos también escribir nuestro propio salmo y así, con nuestras palabras, explicar a Dios lo que nos está sucediendo, hacer una súplica, una acción de gracias o una alabanza. Bueno, me alegro de haber compartido con ustedes esta reflexión, esta meditación acerca de los salmos y espero que puedan ir aprovechando y descubriendo en estos poemas la gran riqueza que hay en cada uno de ellos. Muchas gracias y que puedan disfrutar de estos bellísimos salmos.